Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una buena dosis de chismecito y sobre todo, mucha información interesante. Yo estoy súper emocionada porque el tema de hoy, ay Dios mío, es uno que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de un actor que nos tiene a todos suspirando, un galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y sí, como ya lo habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus romances, que ya sabemos que dan para una telenovela aparte, sino de algo que ha generado muchísima controversia y debate en los últimos meses, su cambio físico. Sí amigos, Can Yaman, nuestro querido Can, ha experimentado una transformación que ha dejado a muchos fans sorprendidos y, para ser honesta, también un poco confundidos. Hemos visto fotos, vídeos, declaraciones. Un verdadero torbellino de información que a veces es difícil de desenmarañar. Así que, como siempre, me puse manos a la obra, investigué a fondo y hoy les traigo un análisis completo y detallado de todo lo que está pasando con Can Yaman y su físico. Vamos a analizar las fotos, los rumores, las declaraciones de su agente y, por supuesto, las opiniones de los fans. Pero antes de que nos sumerjamos en este universo de músculos, cambios y especulaciones, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos de farándula, los análisis de la vida de los famosos y, en general, todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like si les gusta el vídeo. Sus comentarios son súper importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias abajo. Me encanta leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y su transformación. Desde que saltó a la fama con series como Erkencicus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, Can Yaman se convirtió en un símbolo de belleza masculina, un galán turco con una sonrisa encantadora y un físico atlético pero natural. Su imagen, que combinaba un rostro atractivo con un cuerpo tonificado, era la de un hombre saludable y en forma, pero sin llegar a extremos. Pero en los últimos meses hemos visto un cambio radical en su apariencia. Las fotos que han circulado en redes sociales y los vídeos de sus últimas apariciones públicas muestran a un Can Yaman mucho más musculoso, con un cuerpo extremadamente definido y una apariencia que para algunos se aleja de la imagen que conocíamos y admirábamos. Este cambio, como era de esperarse, no pasó desapercibido. Los fans comenzaron a expresar sus opiniones, tanto positivas como negativas. Algunos elogiaron su dedicación al ejercicio y su transformación física, mientras que otros mostraron su preocupación por lo que consideraban un cambio excesivo, llegando incluso a cuestionar si se había sometido a algún tipo de tratamiento o cirugía estética. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿a qué se debe este cambio tan drástico? ¿Es simplemente el resultado de una rutina de ejercicios más intensa y una dieta estricta? ¿O hay algo más detrás de esta transformación? Para entender mejor lo que está pasando con Can Yaman, es importante analizar el contexto en el que se produce este cambio. El actor, como sabemos, ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo la serie Sandokan, una nueva versión del clásico televisivo italiano. Para este papel, Can Yaman se sometió a un entrenamiento físico muy exigente, con el objetivo de alcanzar la apariencia que requería el personaje. En varias entrevistas, el actor ha hablado sobre la intensidad de su preparación, mencionando largas jornadas de ejercicio, una dieta rica en proteínas y un régimen de sueño muy estricto. Sin embargo, más allá de las exigencias del personaje, algunos rumores apuntan a que el cambio físico de Can Yaman también podría estar relacionado con una estrategia de marketing y posicionamiento. El actor, que ha logrado consolidar su carrera en Europa y Latinoamérica, estaría buscando proyectar una imagen más madura y sofisticada, con el objetivo de atraer a un público más amplio y diversificar sus proyectos. Para profundizar en este tema, decidí investigar un poco más sobre las declaraciones de su agente. Ozge Gurel, quien además de ser su agente, es una persona muy cercana a Can Yaman, ha sido la encargada de gestionar la comunicación del actor durante este periodo de cambios. En varias entrevistas, Ozge Gurel ha defendido la transformación física de Can Yaman, argumentando que se trata de una decisión personal del actor, motivada por las exigencias de su trabajo y por su propio deseo de superarse a sí mismo. Según la agente, Can Yaman es una persona muy disciplinada y comprometida con su carrera, y ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a alcanzar la apariencia que tiene actualmente.
Ozge Gurel también ha negado categóricamente los rumores sobre posibles cirugías estéticas, asegurando que el cambio físico de Can Yaman es el resultado de un entrenamiento intensivo y una dieta saludable. La agente ha instado a los fans a valorar el esfuerzo y la dedicación del actor, y a no dejarse llevar por las especulaciones y los comentarios malintencionados. Pero, ¿qué opinan los fans de Can Yaman sobre este cambio físico? Como era de esperarse, las opiniones están divididas. Algunos fans celebran la transformación del actor, elogiando su disciplina y su dedicación al ejercicio. Estos fans consideran que Can Yaman luce más atractivo y varonil que nunca, y que su nuevo físico le permitirá acceder a papeles más interesantes y desafiantes. Otros fans, en cambio, se muestran preocupados por el cambio físico de Can Yaman. Estos fans consideran que el actor ha perdido parte de su encanto natural y que su nueva apariencia es demasiado artificial y exagerada. Algunos incluso expresan su temor a que el actor esté poniendo en riesgo su salud con entrenamientos tan intensos y dietas tan restrictivas. En las redes sociales, los comentarios sobre el cambio físico de Can Yaman son constantes. En Twitter, Instagram y Facebook, los fans debaten sobre su nueva apariencia, compartiendo fotos, vídeos y memes. Algunos usuarios critican duramente al actor, mientras que otros lo defienden a capa y espada. Una de las críticas más recurrentes es que Can Yaman ha perdido su sonrisa genuina y su espontaneidad. Algunos fans consideran que el actor se ha vuelto demasiado serio y distante, y que su nueva apariencia refleja una obsesión por la imagen y el perfeccionismo. Otros fans, en cambio, argumentan que Can Yaman tiene derecho a cambiar su apariencia como le plazca, y que no deberían juzgarlo por sus decisiones personales. Estos fans consideran que el actor sigue siendo el mismo por dentro, y que su cambio físico no afecta su talento ni su carisma. Más allá de las opiniones de los fans, es importante analizar el impacto que este cambio físico podría tener en la carrera de Can Yaman. Como mencioné anteriormente, algunos expertos consideran que la transformación del actor podría ser una estrategia de marketing para atraer a un público más amplio y diversificar sus proyectos. Sin embargo, también existe el riesgo de que este cambio físico aliene a algunos de sus fans más antiguos y le impida acceder a ciertos tipos de papeles. Al volverse más musculoso y definido, Can Yaman podría ser encasillado en roles de acción o de galán duro, perdiendo la oportunidad de interpretar personajes más complejos y matizados. En definitiva, el cambio físico de Can Yaman es un tema complejo y controvertido, que ha generado un gran debate entre sus fans y en la industria del entretenimiento. Si bien es cierto que el actor tiene derecho a cambiar su apariencia como le plazca, también es importante tener en cuenta el impacto que este cambio podría tener en su carrera y en la percepción que tiene el público sobre él. Ahora, vamos a analizar algunas de las fotos y vídeos que han generado más controversia. Si buscamos en Google Can Yaman antes y después, nos encontraremos con un sinfín de comparaciones que muestran la magnitud de su transformación. Las fotos del Can Yaman de Erkencikus lo muestran con un cuerpo atlético pero natural, mientras que las fotos más recientes lo muestran con músculos mucho más definidos y marcados. En algunos vídeos de sus entrenamientos, podemos ver la intensidad de su preparación física. Can Yaman levanta pesas, realiza ejercicios de cardio y sigue una dieta muy estricta. En varias entrevistas, el actor ha reconocido que su rutina de ejercicios es muy exigente y que requiere mucha disciplina y constancia. Pero, ¿hasta qué punto es saludable este nivel de exigencia? Algunos expertos en nutrición y fitness han expresado su preocupación por el riesgo de que Can Yaman esté poniendo en riesgo su salud con entrenamientos tan intensos y dietas tan restrictivas. Estos expertos advierten sobre los peligros de la obsesión por la imagen y el perfeccionismo, y recomiendan buscar un equilibrio entre la salud física y mental. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el uso de posibles suplementos o sustancias para mejorar el rendimiento físico. Si bien no hay pruebas de que Can Yaman haya utilizado este tipo de sustancias, es importante recordar que su uso puede tener efectos secundarios negativos para la salud. En definitiva, el cambio físico de Can Yaman es un tema que genera muchas preguntas y pocas respuestas definitivas. Lo que sí está claro es que el actor ha experimentado una transformación radical en su apariencia, y que esta transformación ha generado un gran debate entre sus fans y en la industria del entretenimiento. Ahora quiero compartir con ustedes mi propia opinión sobre este tema. Como fan de Can Yaman, me siento un poco dividida. Por un lado, admiro su disciplina y su dedicación al ejercicio. Me parece admirable que se esfuerce por alcanzar sus objetivos y que no tenga miedo de cambiar su apariencia. Por otro lado,
también me preocupa un poco su cambio físico. Siento que ha perdido parte de su encanto natural y que su nueva apariencia es demasiado artificial. Me gustaría que Can Yaman se sintiera cómodo y feliz con su cuerpo, pero también me gustaría que no pusiera en riesgo su salud por alcanzar un ideal de belleza inalcanzable. Creo que es importante recordar que la belleza está en el interior, y que lo más importante es sentirse bien con uno mismo. Espero que Can Yaman sea feliz con su nueva apariencia, y que siga trabajando en proyectos que le apasionen y que le permitan desarrollar su talento. ¿Y ustedes, qué opinan sobre el cambio físico de Can Yaman? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. ¿Les gusta su nueva apariencia? ¿Les preocupa su salud? ¿Creen que este cambio afectará su carrera? No duden en dejar sus comentarios abajo. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman ha experimentado una transformación física significativa en los últimos meses, un cambio que ha generado controversia y opiniones divididas entre sus fans. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta transformación, desde las exigencias de su papel en Sandokan, hasta una posible estrategia de marketing. También hemos escuchado las declaraciones de su agente Ozge Gurel, defendiendo la decisión personal del actor y negando los rumores de cirugías estéticas. Finalmente hemos compartido diferentes perspectivas sobre el impacto que este cambio podría tener en la carrera de Can Yaman. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que preparamos sobre el cambio físico de Can Yaman. Recuerden que mi intención no es juzgar ni criticar al actor, sino ofrecerles una visión objetiva y completa de lo que está pasando. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Sus comentarios son súper importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la belleza está en el interior, y que lo más importante es sentirse bien con uno mismo. No se dejen llevar por los estereotipos ni por las presiones sociales. Sean ustedes mismos y amen su cuerpo tal como es. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.